siglos. Soy Sofía Martínez, su anfitriona, y el día de hoy nos embarcaremos en un viaje por la historia de Colombia, explorando el siglo XX, un periodo que como un crisol fundió esperanzas del progreso con las duras realidades del conflicto, forjando la nación que hoy somos. Vamos a desenterrar, desentrañar la modernización, los conflictos que aún resuenan y la búsqueda incesante de la paz han moldeado nuestro país, afectando profundamente las vidas de sus gentes y el imaginario de nuestras élites, preparándose para una mirada honesta a nuestra historia social, política y económica pasada. Empezaremos por lo que fue la modernización. En el siglo XX, Colombia arrancó con una promesa, la modernización, pero que implicó realmente este proceso para la vida cotidiana de los colombianos. Desde la perspectiva social, el éxodo rural urbano, millones de personas dejaron el campo, buscando oportunidades en las ciudades. Este movimiento masivo transformó la cara del país, creando nuevas urbes y redefiniendo las relaciones humanas. Pero no todo fue progreso. El desarraigo, la pobreza urbana y la pérdida de las redes comunitarias tradicionales fueron el precio de esta migración forzada por la esperanza. Otro punto, la salud y la educación. Hubo esfuerzos para expandir el acceso por la brecha entre la Colombia rural y la urbana. Entre ricos y pobres se mantuvo abismal la esperanza de una vida mejor. Era una realidad para pocos. Nuevas voces y luchas. La urbanización y la alfabetización, aunque limitadas, dieron pie al surgimiento de movimientos obreros y estudiantiles. Son las voces de aquellos que exigían justicia y participación, rompiendo con el silencio del pasado y desafiando las estructuras del poder existente. Es el impulso de una sociedad que empieza a reconocerse y demandar su lugar. Veámoslo desde la perspectiva económica. Del café a la incipiente industria, la economía colombiana, históricamente ligada al café, intentó dar sus primeros pasos hacia la industrialización. Pequeñas fábricas empezaron trayendo nuevas formas de trabajo y consumo, infraestructuras, se construyeron carreteras, ferrocarriles, intentaron conectar una geografía fragmentada, pero estas conexiones no siempre unieron, a veces les sirvieron para extender el control y la explotación. Habiendo hablado ya de perspectivas, sigamos con una perspectiva más de ámbitos políticos. La búsqueda de un Estado fuerte. El país buscaba consolidar un Estado nacional centralizado, a menudo a expensas de la diversidad regional. El poder se centraba, pero su alcance real en muchos territorios seguía siendo débil. El bipartidismo, liberales y conservadores, las dos grandes fuerzas políticas, dominaron el escenario. Sus luchas por el poder, a veces sangrientas, definieron el rumbo del país, dejando poco espacio para otras voces. Siguiendo con eso, podríamos hablar del conflicto y los procesos de paz. Esta modernización, lejos de traer prosperidad, fue un telón de fondo para el recrudecimiento y la transformación del conflicto armado, especialmente a partir de la época de 1950. La violencia de 1940 y 1950 dejó en Colombia no solo fue un enfrentamiento político, fue una herida profunda en el alma del país. Cientos de miles de muertos, desplazados, la ruralidad desangrada. Este sentó las bases de la cultura de la violencia y la desconfianza que nos acompaña por décadas hasta el día de hoy. Fue la primera gran tragedia humanitaria del siglo XX. Colombianos vivida en silencio en muchas veredas, muertos, el surgimiento de la guerrilla años 60, ante la exclusión política, la persistente desigualdad agraria y la influencia de ideologías internacionales, la Guerra Fría, la Revolución Cubana, surgieron grupos armados como la FARC, el ELN y el EPL. No solo fueron una respuesta a la represión estatal, sino también una manifestación de la desesperanza de muchos que no veían otra vía para el cambio. Estos grupos prometieron justicia social, pero su accionar también generaría un ciclo de violencia sin fin. Los procesos de paz, aciertos y desaciertos, intentos tempranos. Desde el Frente Nacional hubo esfuerzos por desmovilizar algunos grupos,
pero a menudo fueron parciales y no abordaron las causas estructurales del conflicto. Diálogos que se realizaron en los 80 y 90 con Belisario Betancur y César Gaviria. El Estado colombiano intentó negociaciones con varias guerrillas, algunos grupos de movilizaciones, el M-19 EPL, transformándose en partidos políticos, pero otros se fortalecieron. Estos procesos estuvieron marcados por la esperanza y la traición, por este anhelo de paz y la persistencia de la guerra. La lección humana fue clara. La paz es la persistencia de la guerra. La lección humana es un camino arduo y lleno de obstáculos que requiere más que la sola voluntad de las partes armadas. La humanización, cada intento de paz, por fallido que fuera, representó un rayo de esperanza para millones de colombianos cansados de la guerra, del maltrato, de la muerte. La búsqueda de la paz no era una política, sino una necesidad vital para comunidades enteras. Seguimos hablando nuevamente con la nueva parte que viene siendo nuevas formas del ejército político e imaginario de élites. En esta parte podemos hablar el conflicto y la modernización también transformaron el ejército del poder y la manera en que las élites se veían a sí mismas y al país. El surgimiento de nuevos actores políticos, paramilitarismo, una respuesta contrainsurgente a menudo ligada a terratenientes, narcotraficantes y miembros de las fuerzas del Estado, que asumió una capa de violencia y terror. Su ejercicio político fue a través de la fuerza bruta y el control territorial, imponiendo un orden de terror en muchas regiones. El narcotráfico transformó la política, la economía y la sociedad en inmensas fortunas, corrompiendo instituciones financieras, actores armados y redefiniendo las reglas del juego político, creando un estado paralelo de facto en muchas zonas. Movimientos sociales emergentes. A pesar de que la violencia, surgieron organizaciones indígenas, afrocolombianas y campesinas que con gran valentía reclamaron sus derechos, sus tierras y su identidad. Sus formas de ejercicio político fueron pacíficas, pero a menudo brutalmente reprimidas, calladas, silenciadas. Impacto en el imaginario de los élites. La élite tradicional. Durante la gran parte del siglo XX, nuestras élites oscilaron entre la fascinación por el progreso occidental y el miedo de la barbarie interna. Su imaginario estaba marcado por el deseo de un país moderno, pero sin alterar las estructuras de un poder ya existente que les hacía bien, según algunos, lo que perpetuó la desigualdad. El estado de sitio como normalidad. La constante situación de conflicto llevó a que las élites a menudo tuvieran la excepción constitucional como la norma. Esto limitó las libertades y normalizó la militarización de la vida pública. La desconexión. En muchos casos, las élites urbanas vivían a espaldas de la realidad de la violencia rural, creando una brecha dolorosa entre la comprensión del país. El conflicto se convertía en una estadística, no en la tragedia humana que era. La humanización. Es crucial entender que estas decisiones y visiones de las élites tuvieron consecuencias directas en la vida de millones de colombianos. Sus sueños de modernidad a menudo opacaron su necesidad urgente de su justicia social y paz. Conseguimos que seguimos hablando del siglo XX, el colombiano era una de las contrastes de luces y sombras. La modernización trajo consigo avances en ciertas frentes, pero también unas nuevas formas de exclusión y conflicto. Los procesos de paz, con sus aciertos y desiertos, nos enseñaron la complejidad de construir una sociedad justa y armonía. El impacto en el imaginario de las élites y las nuevas formas del ejercicio político
nos recuerdan que la política no es un camino lineal, sino un tejido complejo de acciones, decisiones y unas consecuencias humanas. Las víctimas del conflicto y los desplazados, las comunidades marginadas, sus historias son el corazón de este siglo. Mirando desde todos los puntos de vista, hubieron muchas desigualdades. Mirando hacia el futuro del siglo XX, nos deja una enseñanza vital. La construcción de una Colombia en paz y con equidad no es solo una tarea pública o económica, es un imperativo humano, es un llamado a conocer nuestra historia, nuestras raíces, a sanar aquellas heridas, a construir un país donde la modernización sirva a la vida digna de todos sin excepción. Gracias por acompañarnos en este episodio de Ecos del Siglo. He terminado. Gracias.